Bien, en este video quiero mostrarles lo que sería la configuración de puertos, como entrada o como salida. En videos anteriores pues ya vimos ahí de manera muy rápida cómo configurábamos un puerto como salida. En este caso pues aquí tenemos la plantilla y aquí nos muestra que para configurar un puerto como salida debíamos movernos al banco 1. En este caso el puerto B era configurado como salida, entonces borrábamos todos los bits del puerto B, porque en este caso queremos todos los bits como salida. Luego volvíamos al banco 0 y por último colocábamos en 0 los pines o los bits del puerto B. ¿Sí? Este CLRF por B es simplemente para que apague, ¿sí? Porque miren que el puerto arranca con valores aleatorios o unos valores pues que muy posiblemente no sea deseable para nosotros. Entonces lo que hacemos inicialmente es apagar todo el puerto. ¿Sí? Entonces eso lo hacemos con esta instrucción. Bien, observen que este setup que está aquí es como el setup que tenemos en Arduino, ¿no? Inicialmente configuración del puerto y luego y si viene el programa principal. ¿Sí? Entonces este sería nuestro programa principal. Bien, ahora yo quiero configurar el puerto A como entrada. Entonces miren, ubicándonos en el banco 1, ¿sí? Porque en el banco 1 está el tris B, pero también el tris está el tris A. O sea que ya ubicados en el banco 1, yo puedo acceder también al tris B. Entonces si lo voy a configurar como entrada, todo el puerto A, lo que tengo que hacer es cargar unos, ¿sí? Cargar unos, aquí lo dice, miren, se cargan unos en el registro tris. ¿De cuál tris? Del tris A en este caso. Pero entonces para hacer eso yo tengo que hacerlo a través de un registro, o más bien vamos a revisar las instrucciones a ver cómo lo podemos hacer. Necesitamos cargar unos, supongamos todos unos, 8 bits, 255, al registro tris A. Entonces mire, aquí hay una instrucción de movf, ¿sí? Hay otra instrucción que dice mueva de WAF, ¿sí? Estas son las únicas dos instrucciones que vemos así como de movimiento, donde esté un registro F. Vamos a ver esta instrucción movf, vamos a ver qué hace. Buscamos por acá en la hoja de datos y aquí está movf. El contenido del registro F es movido a un destino que depende del estatus si D es 0 o es 1. Si es 0 se mueve al registro W, y si es 1, si esta D vale 1, se mueve al registro, ¿sí? F. Se mueve al registro F. Bueno, entonces nosotros lo que necesitamos es mover el valor de un número, una literal, en este caso puros unos, 255, a un registro F. Esta función no nos está ayudando para eso, ¿sí? Vamos a ver la instrucción move aquí.
move WF. Mueve lo que está en W al registro F. Eso quiere decir que en W nosotros tendríamos que cargar primero ese número. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a mover la literal W a W. ¿Qué literal? Pues 0x F. F. Puros unos, 8 unos. ¿Cierto? Movemos el número 255. Esto es decimal, que es lo mismo decir 111 111, ¿sí? Y esto es en binario. Bien, pues entonces bien, ahí pueden ver que son 8 unos. El puerto A en realidad tiene 5 bits, pero 5 bits, 5 puertos, 5 pines de salida o entrada, pero en sí el registro es de 8 bits, ¿listo? Entonces por eso pues cargamos 8 de una vez, pero en realidad se van a ver afectados, son 5 pines. Una vez estando en W el número 255, pues entonces lo movemos de W a F, ¿sí? Es decir, pase lo que está en W, transfiera lo que está guardado en W a F. ¿Y quién es F? En este caso el registro tris A. ¿Listo? Y listo. Ahí ya quedaría cargado en el tris A los 8 unos. Vamos a compilar. Ahora, ojo, aquí ya con esto lo que hacemos es cargar el 255 al registro tris A, es decir, puerto A configurado como entrada, todo el puerto A. Compilamos, 0 errores. Vamos a ver la simulación paso a paso. Pausen. Y bueno, miren que el puerto A como tal ya arranca como entrada o con unos, ¿sí? Entonces pues esto no va, esto que acabamos de hacer no representaría pues ningún efecto sobre lo que ya hay. Miren, en W ya se cargó el 255 y se lo pasamos al tris A, pero el tris A ya tiene los unos. Ahí quedó cargado. Entonces ahí sí ya quedaron cargados los 8 unos. ¿Listo? Es decir que el puerto A quedó configurado como entrada. Se ve así en gris. Ponemos el puerto en ceros. Se ve así en gris porque es que los estados lógicos de 1 o 0 de este puerto van a depender de las entradas. O por ejemplo, si usted aquí tiene un pulsador y ese pulsador pues le da un 1 o un 0, ¿sí? Ese estado lógico depende de los elementos que usted tenga conectados acá a estas entradas. Por eso no se ven los colores. Entonces de esta manera pues ya tenemos configurado el puerto A. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cargar aquí un logic state. Esto en simulación nos sirve para trabajar estados lógicos. Vamos a sacar 5 que son los correspondientes a los 5 pines del puerto A. Y los vamos a conectar al puerto A. Recuerden que el puerto A, todo el puerto A está como entrada. Está configurado como entrada. Vamos a darle pause. Y miren que el puerto A ya tiene un estado lógico que son ceros. Pero yo puedo pues cambiar esto, ¿sí? Y pues ahí va a cambiar, ¿sí? Entonces vamos a hacer una aplicación en la que
lo que recibimos por el puerto A salga por el puerto B, es decir, se muestre por el puerto B, ¿vale? Entonces es muy sencillo. Lo que vamos a hacer, aquí ya tenemos configurado nuestro puerto como entrada y como salida. En nuestro programa principal lo que vamos a hacer es, vamos a leer el puerto A, ¿sí? Entonces tenemos que leer el dato que está guardado en el puerto A. Y ese dato lo voy a guardar en nuestro registro de trabajo. Bien. Entonces, para eso utilizamos las instrucciones de movimiento. Entonces vamos a mover lo que está en F. ¿Sí? Entonces vamos a mover lo que está en F. ¿Cuál F? ¿Cuál registro F? Ese es en este caso, pues el puerto A. Y lo vamos a guardar en W. Poner aquí coma 0 o coma W. Entonces mueva lo que está en F. ¿Quién es F? Puerto A. ¿Y lo va a guardar en dónde? En W. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hacerlo ahí? Así. Pasarlo de A, del puerto A a W y del puerto y de W al puerto B. Porque es que nosotros no podemos hacer movimientos de manera directa. Es decir, del puerto A al puerto B. No. Nos saldría un error. Bueno, no nos salió error, pero no funcionaría, la verdad. ¿Sí? Todos estos movimientos deben hacerse a través del registro W. Entonces, primero pasa el dato del puerto A a W. Y luego, ya estando en W, entonces lo que haces es mover de W a F. ¿Y ahora quién es F? Pues es el puerto B. Entonces comentemos. Movemos lo que hay en el puerto, o más en el puerto B, perdón, el puerto A, al registro W. Ese movemos suena como raro, entonces voy a comentarlo de otra manera. Guardamos el dato presente en el puerto A en el registro W. Y aquí sacamos el dato que está guardado en el registro W por el puerto B. ¿Listo? Y esto, miren que lo estoy poniendo dentro del loop. Es decir que esto se va a estar ejecutando siempre. Siempre se va a estar ejecutando. Lo que haya en el puerto A, sáquelo en el puerto B. Tómelo de A y muéstrelo en B. Tómelo de A, llévelo a B. Tómelo de A, llévelo a B. ¿Por qué? Está dentro de un ciclo infinito, un loop. Compilamos. Y vamos a hacer la simulación paso a paso. Inicialmente, movimiento de bancos. Vamos para el banco 1. Configuramos el tris B como salida. Observen que, miren, en el puerto A inicialmente yo tengo el número 3. Y aquí dice que el puerto B tiene un valor X. Entonces borramos el puerto B. Ah, bueno, todavía no lo hemos borrado. Esto se hace en la dirección 7. Bueno, configuramos el puerto A como entrada. Volvemos al banco 0. Borramos el puerto B. Ahora sí. Y decimos, mueva del puerto A el dato que hay en el puerto A a W. En este caso W, miren que tiene el número 255. ¿Sí? Vamos a ejecutar la instrucción y observen que en W ya quedó guardado el número 3, que es el dato que está en el puerto A. Ahora vamos a pasar de W, lo que hay guardado en W, al puerto B. En este caso el puerto B está en ceros. Entonces vamos a hacer esa instrucción, ejecutar esa instrucción. Y ahí está, miren, en el puerto B ya está el número 3,
que está presente en el puerto A. Entonces estamos haciendo un movimiento de datos. Tomamos lo que hay en el puerto A y lo mostramos por el puerto B. Aquí ya puedo dejar de hacer esta simulación paso a paso, puedo dejar corriendo el programa de manera continua. Recuerden que esto es un loop, entonces esto se va a estar ejecutando siempre. Voy a darle play y veámoslo de manera continua. Entonces aquí está, miren. Entonces lo que hay en el puerto A se muestra en el puerto B. ¿Sí? Es una copia. Entonces de esta manera observen que ya estamos trabajando con puertos de entrada y de salida. Puerto A configurado como entrada, recibimos un dato de 5 bits y ese dato lo sacamos por el puerto B. En otra aplicación podríamos decir de que este es un pulsador y que cuando se presione el pulsador pues se enciende un LED, ¿sí? Podríamos verlo de esa manera. Coloquemos un LED, vamos a ver, LED yellow, aquí está. Vamos a sacar una resistencia. Recuerden que hay que limitar la corriente. Sacamos aquí, conectamos el LED, cambiamos el valor de la resistencia, puede ser 330, conectamos y damos play. Entonces, como el bit está apagado, entonces cuando presiono, pues entonces este 1 se va a guardar en W y se va a sacar por el puerto B. Y ahí está. Entonces ahí se puede observar el funcionamiento. Entonces espero que pues haya quedado claro la configuración de puertos, ¿sí? De como entrada o como salida. Bien.